Lo que pasa en Cancún se queda en Cancún. Eso fue lo último que me dijo mi esposa antes de subirse al avión. Y en ese momento entendí que algo iba muy, muy mal. Me llamo Jorge, vivo en Madrid, y durante 3 años creí que tenía un matrimonio estable. No perfecto, pero estable. Aunque si soy honesto, siempre tuve la sensación de que para Lucía, mi esposa, nada era suficiente. Cuando veía en Instagram a su amiga viajando a París, me reclamaba, Jorge, ¿por qué nosotros nunca hacemos algo así? Si su prima estrenaba un coche nuevo, eran 3 días de comentarios venenosos. ¿Y tú cuándo vas a cambiar tu Honda del 2018? Y da igual cuánto trabajara. Horas extra, fines de semana. Siempre había un nuevo capricho, un nuevo me merezco más. La gota que colmó el vaso llegó ese viernes por la mañana. Con un café en la mano y sin mirarme siquiera, me suelta. Me voy a Cancún 5 días con mis amigas. Ya está todo pagado, no me vengas con tus dramas. 3,000 euros. Sin consultarme, sin pedirme opinión, como si el dinero cayera del cielo. Yo, intentando mantener la calma, le pregunté lo más básico. Vuelos, hotel, ¿con quién iba exactamente? Preguntas normales, de marido preocupado. Pero su reacción fue brutal. Dios, Jorge, no seas controlador. Es un viaje de chicas. No tienes que saber cada detalle de mi vida. La manera en que lo dijo me dejó helado. Y lo peor no fue eso. Mientras guardaba su ropa nueva en la maleta, ropa que jamás había usado conmigo, me soltó la bomba. Lo que pase en Cancún, se queda en Cancún. Y para que no me estés molestando, te voy a bloquear del móvil. Y lo hizo. Delante de mí. Como si yo fuera un acosador y no su marido. Ese día fui a trabajar con un nudo en el estómago. Todo mi esfuerzo, todas mis renuncias. ¿Para qué? Para que me tratara como a un extraño. El primer día sin ella la casa se sentía rara. Silenciosa sí, pero en el fondo, tranquila. No había críticas sobre la cena, ni comparaciones con los esposos de sus amigas, ni indirectas de necesito esto o lo otro. Por primera vez en meses respiré en paz. Pero esa calma duró poco. Mientras limpiaba su escritorio, encontré un papel doblado entre facturas. Una reserva de hotel en Cancún para 2 personas. A nombre de señor y señora González. González. No Rodríguez. No yo. Sentí un golpe en el pecho. Y no fue lo único. Revisé el ordenador compartido y vi algo que ella creyó haber borrado. Búsquedas de restaurantes románticos en Cancún, lencería carísima y, lo peor, conversaciones guardadas en la nube. El chat estaba claro. Carlos, ¿ya le dijiste a tu marido lo del viaje? Lucía, le dije que voy con amigas. Es mejor así, no lo entendería. Carlos, 5 días, solo nosotros. Va a ser increíble. Lucía, lo sé, lo necesito. Mi matrimonio es tan aburrido. Leí esos mensajes una y otra vez, esperando que fueran una broma, un malentendido. Pero no, era real. Mi esposa se había inventado un viaje de chicas para pasar 5 días con otro hombre en Cancún. Y en ese momento, sentado frente al ordenador, entendí que mi matrimonio había terminado. Y que ella aún no lo sabía, mi esposa. Mi esposa estaba en Cancún con otro hombre. Mientras yo me dejaba la piel trabajando para pagar facturas, mientras me desvelaba por darle todo lo que pedía, ella me bloqueaba para poder vivir su infidelidad sin interrupciones. El hombre que, según ella, nunca fue lo bastante exitoso, lo bastante ambicioso o lo bastante divertido. Había quedado al margen para que Carlos ocupara mi lugar. Y fue en ese instante cuando comprendí que todo había cambiado para siempre. El martes por la mañana fui a la oficina, pero mi cabeza no estaba allí. Los mensajes entre Lucía y Carlos retumbaban en mi mente una y otra vez, como un eco insoportable. No podía concentrarme, no podía trabajar, solo necesitaba una cosa: confirmar la verdad. A la hora del almuerzo marqué el número de Claudia, su mejor amiga, la que siempre estaba en todos los planes. Si de verdad existía ese viaje de chicas, ella tendría que saberlo.
Jorge, ¿cómo estás? Me contestó con su tono alegre de siempre. Bien, Claudia. Oye, ¿cómo van con los preparativos para Cancún? Hubo un silencio. Largo. Demasiado largo. ¿Cancún? Jorge, no sé de qué me hablas. Yo no voy a ningún Cancún. Y hasta donde sé, ni Lucía, ni Alba, ni Daniela tienen planes de viaje. La última vez que hablamos fue el sábado, en el cumpleaños de Alba, y nadie mencionó nada de Cancún. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Murmuré cualquier excusa y colgué de inmediato. Ya no había dudas. Lucía había mentido en todo. Esa tarde me convertí en detective. Revisé sus redes sociales, una por una. Y allí estaba, nuevas fotos en Instagram. Sonrisa perfecta en el aeropuerto, como si no existiera un mañana. Otra, en un restaurante elegante de Cancún, el mismo que yo había visto en sus búsquedas. Pero había algo más. En la ventana del local, reflejada en el cristal, se distinguía la silueta de un hombre. Amplié la imagen. Zoom. Más zoom. No podía ver su cara con claridad, pero no era ninguna de sus amigas. Esa noche no dormí. Me quedé tumbado, repasando cada detalle de los últimos meses. Las llegadas tarde por reuniones de trabajo, las nuevas rutinas de gimnasio, la ropa íntima que nunca estrenó conmigo, y sobre todo, esos comentarios envenenados sobre lo brillante que era Carlos, su jefe de equipo. Sí, Carlos. El mismo Carlos de los mensajes. Todo encajaba como piezas de un puzzle macabro. El miércoles ya no podía fingir que mi vida seguía igual. Pedí el día libre a mi jefe y me lancé de lleno a investigar. Encontré su perfil en LinkedIn. Carlos, director de marketing en la misma empresa que Lucía. Divorciado, sin hijos. En su Instagram, las pruebas que me faltaban. Viajes a Europa, cenas en restaurantes carísimos, un BMW reluciente. Exactamente la vida que Lucía siempre me reprochaba no poder darle. Y entonces lo vi. En sus stories, directas desde Cancún, aparecía la misma vista del hotel que Lucía había publicado. El mismo restaurante. El mismo cóctel con sombrillita que ella había fotografiado horas antes. Dos cuentas distintas, dos personas diferentes, compartiendo el mismo escenario. No había margen para la duda. Mi esposa estaba viviendo su vida soñada, al lado de otro hombre, usando mi dinero, mis sacrificios, mis desvelos. Cada factura que yo pagaba era un ladrillo más en el castillo que ella había construido con él. Sentí una ira que jamás había experimentado. No era solo por la traición. Era por los años invertidos en alguien que nunca valoró nada. Por las horas extra que hice mientras ella me decía que no era suficiente. Por las veces que cancelé planes con mis amigos para cumplirle sus caprichos. Todo. Para que al final me reemplazara con alguien que sí tenía ese estilo de vida superficial que tanto deseaba. Esa tarde hice lo que jamás pensé que haría. Llamé a un abogado. Necesitaba saber exactamente cuáles eran mis derechos. No iba a lanzarme a ciegas. Ese mismo jueves, sentado en el despacho del abogado, escuché con atención cada palabra. Propiedades, cuentas conjuntas, bienes compartidos. Y entonces, descubrí algo que me devolvió el aire. El coche BMW que Lucía presumía como suyo estaba a mi nombre. Las cuentas conjuntas las había abierto yo y eran alimentadas casi en su totalidad con mi sueldo. La casa, alquilada bajo mi contrato, porque ella arrastraba problemas de crédito desde antes del matrimonio. Por primera vez en días sonreí. Tenía las piezas del tablero a mi favor, y con esa certeza tomé mi decisión. No iba a quedarme de brazos cruzados esperando a que ella regresara con lágrimas falsas y excusas baratas. Esta vez no. El jueves por la tarde empecé a actuar. Primero, el cerrajero. Cerraduras nuevas en la puerta para el viernes. Después, una llamada a mi cuñado, que tenía una agencia de compraventa de coches. El BMW estaría en su lote el sábado, a precio de saldo si hacía falta. Lo único que quería era que desapareciera. Fui al banco y retiré todo el dinero de nuestras cuentas conjuntas.
Lo trasladé a una cuenta individual y cancelé todas sus tarjetas adicionales. Incluso anulé su línea del plan familiar de teléfono. Cada paso me daba más fuerza, más claridad. Durante años fui el proveedor silencioso, el hombre que lo sacrificaba todo mientras ella siempre quería más. El marido convertido en cajero automático. Pero ese capítulo había terminado. El viernes por la noche, mientras ella cenaba en algún restaurante caro de Cancún, yo reorganizaba mi vida en silencio. Sin quejas constantes, sin presiones, sin el peso de nunca ser suficiente. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Una decisión clara me atravesaba la mente. No volvería a ser el plan B de nadie, y menos de alguien que me traicionó tan descaradamente. Lucía había elegido a Carlos. Ahora tendría que asumir las consecuencias. El domingo por la mañana sonó mi teléfono. Número desconocido, pero reconocí su voz al instante. Jorge, soy yo. Estoy en el aeropuerto. ¿Por qué no contestas? Necesito que vengas a recogerme. Su tono no era el de siempre. Había pánico, nervios, una vulnerabilidad que jamás le había escuchado. Hola, Lucía, le respondí con calma. ¿Qué tal estuvo tu viaje de chicas? Silencio. Solo se oían los altavoces del aeropuerto de fondo. Jorge, no juegues conmigo. Estoy cansada, necesito que vengas ya. Saboreé la pausa antes de contestar. No creo que eso vaya a pasar. Espero que Carlos pueda ir por ti. Otro silencio. Más largo, más pesado. ¿De qué hablas, Jorge? Estás actuando raro. Raro, pensé. Era bloquear a tu marido 5 días para disfrutar de tu amante. Raro era mentir sobre un viaje de amigas que nunca existió. Lo raro es que te gastaras nuestro dinero en una aventura romántica. Tengo las pruebas, Lucía. Tus fotos de Instagram, las reservas, los mensajes con Carlos. Sé todo. Al otro lado se escuchó un golpe, como si hubiera dejado caer algo. Su respiración se volvió entrecortada. Esto es un malentendido, Jorge. Puedo explicártelo cuando llegue a casa. Sonreí. Llegó el momento que había esperado. Lucía, ya no hay casa para ti. Cambié las cerraduras el viernes. ¿Qué? Su voz se quebró de golpe. Vendí el BMW, cancelé tus tarjetas, cerré las cuentas conjuntas. El pánico ahora era real. Se notaba en cada palabra. No puedes hacerme esto. Llevamos años casados. Esas cosas también son mías. Técnicamente no. Mi voz salió firme, serena. El coche estaba a mi nombre. La cuenta también. El contrato de la casa lo firmé yo solo. Tú solo figurabas en las tarjetas que acabo de cancelar. Un silencio denso llenó la línea. Por primera vez en años, Lucía no tenía nada que decir. Y en ese momento entendí que la balanza, al fin, se había inclinado. «Voy a denunciarte a la policía», escupió Lucía entre gritos. «Adelante», le contesté con frialdad. «Ya consulté a un abogado. Todo lo que hice está dentro de la ley». Lo siguiente que escuché no fueron lágrimas de tristeza, sino un llanto cargado de rabia, impotencia y miedo. ¿Y ahora qué hago, Jorge? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo se supone que vuelva a casa? Eso no es mi problema, Lucía. Quizá Carlos pueda darte una solución. Parecías bastante cómoda con él en Cancún. Eso no significa nada, chilló. Fue solo una aventura pasajera. Todo pasó porque tú nunca fuiste lo bastante ambicioso. Tú mataste este matrimonio con tus inseguridades. Ahí estaba. El viejo guión. El intento de darme la vuelta a la tortilla, de culparme a mí por sus decisiones. ¿Yo? Respondí, casi riéndome de la ironía. Yo fui el que trabajó jornadas dobles para financiar tus caprichos. Yo soporté años de quejas porque nada era suficiente. Yo renuncié a mis planes para que tú tuvieras lo que querías, y tú me pagaste con una traición. No, Lucía. No intentes hacerme cargar con tu culpa. Jorge, escucha. Podemos buscar ayuda profesional, ir a terapia. Esto aún puede salvarse. No hay nada que salvar. El día que elegiste a Carlos dejaste claro que yo no era suficiente para ti. Ahora aprende a vivir sin aquello que dabas por sentado.
Colgué sin darle opción a responder. Durante las semanas siguientes no paró de intentarlo todo. Llamadas desde números distintos, mensajes enviados a través de familiares. Incluso apareció en mi oficina llorando, diciendo que Carlos la había engañado, que yo siempre había sido su verdadero amor, pero ya no caí en el juego. Por primera vez en años, yo tenía el control. El divorcio fue rápido. Ella no tenía recursos para defenderse y yo contaba con todos los documentos necesarios. Lucía se quedó con deudas y un par de muebles viejos. Yo conservé mi dinero, mi tranquilidad y mi dignidad. Medio año más tarde me enteré, por conocidos, de que lo suyo con Carlos había acabado en cuestión de semanas. Él jamás pensó en hacerse cargo de ella. Y cuando vio que no podía mantenerle el nivel de vida que tanto deseaba, la dejó atrás. Lucía, la mujer que siempre me acusó de no ser suficiente, terminó viviendo con su hermana y encadenando turnos dobles para poder pagar lo que debía. Yo, en cambio, encontré un nuevo comienzo. Hoy salgo con Daniela, una maestra de primaria. No busca lujos, valora lo sencillo. Aplaude cuando cocino algo en casa. Sonríe si la llevo a un restaurante modesto. Nunca me ha comparado con nadie. Y ese detalle lo cambia todo. La lección es clara. Nunca te conformes con ser el plan B de nadie. No permitas que te traten como un cajero automático, ni como una opción temporal. La vida se transforma cuando estás con alguien que te escoge cada día, no solo cuando las demás alternativas fallan. Si esta historia te impactó o te identificaste con algo, suscríbete a Ecos de Historia para escuchar más relatos como este. Dale like si piensas que Lucía terminó recibiendo lo que había sembrado. Y déjame un comentario contándome qué habrías hecho tú en mi lugar. Nos vemos en la próxima historia.